El movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento social de protesta que se formó en Francia el mes de octubre del 2018. El movimiento también se extendió a países vecinos, como lo fue Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia y España. Esta movilización se fue extendiendo en las redes sociales para que así los ciudadanos a protestar contra el alza de los precios de combustible, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo. Inicialmente todo esto se centra en el rechazo para generalizar al alza de impuestos sobre el carbono, pero también se amplía rápidamente otras reivindicaciones por el aumento de poder adquisitivo, clases medias o clases bajas, la renuncia del presidente Emmanuel Macron o la organización de un referendo de iniciativa ciudadana. Todo esto ha llevado a generar grandes protestas y asimismo a que sus manifestantes sean heridos. Es por esto que el movimiento de los chalecos amarillos los vamos a relacionar con 4 elementos importantes de análisis geográfico. La ola de protestas conocida como los chalecos amarillos fue la peor crisis que ha sufrido el actual gobierno del presidente Emmanuel Macron. Las protestas comenzaron siendo muy pacíficas, sin embargo, y gracias a la falta de atención y falta de pronunciación por parte del gobierno, estas se tornaron cada vez más violentas, llevando así a una serie de daños en la infraestructura y de problemas en el orden público, como por ejemplo los altercados con la policía, lo que llevó al desprestigio de esta institución. Por otro lado, los protestantes alegaban la falta de representación política que tiene la oposición en este gobierno. Todo esto llevó a que el presidente tuviera que pronunciarse y tuviera que tomar medidas para calmar así esta problemática. En primer lugar, prometió no subirle los precios al combustible. Por otro lado, prometió que aumentaría el salario mínimo, alrededor de unos 100 euros. También prometió que se suspendería la carga tributaria y que las personas que hayan sido pensionadas con bajos recursos no sufrirían el alza de impuestos. Para el análisis económico del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, en conexión con el análisis geográfico, podemos ver diferentes elementos. En primer lugar, encontramos cómo las políticas públicas implementadas para la subida del alza de los precios del combustible diésel desembocan necesariamente en un descontento social en razón de el alza de costo de vida que este combustible genera a los franceses y a las naciones vecinas. ¿Por qué? Diésel y este combustible ha sido considerado como el principal medio para satisfacer las necesidades de transporte de los franceses, tanto de bienes y servicios como propias. En este sentido, el descontento y las marchas se basaban en el alza de costo de vida. A su vez, encontramos cómo el alza de los precios del diésel, si bien respondía a una política pública en búsqueda de una mejora ambiental, desencadena una serie de afectaciones a diferentes agregados macroeconómicos, como eventualmente sería el Producto Interno Bruto de los países en razón de la falta de movimiento de bienes y servicios dentro del territorio, como a su vez un posible desembocamiento en desempleo, toda vez que para las empresas, especialmente las empresas de transporte, va a ser más costoso mantener sus servicios en virtud del alza del combustible, siendo este su principal materia prima y por lo tanto teniendo menos capacidad económica para hacerle pago a sus diferentes empleados. Para entender el malestar del movimiento, se debe referir justamente a un antecedente que bien podría ser digno de análisis geográfico. Para 2017, encuestas de opinión daban cuenta de la molestia social que sentían ciertos ciudadanos franceses. Dichos ciudadanos franceses eran justamente aquellos de las zonas rurales. Para finales del mismo año, se podía hablar de un descontento popular ligado al abandono social y geográfico de las zonas rurales y alejadas de los centros urbanos. Dentro de las mismas consecuencias de las marchas, en el marco de lo social se dieron debates como la transición ecológica y los servicios públicos, asuntos ligados al territorio más allá de lo económico, que mostraban la realidad del malestar francés. En materia social y de análisis geográfico, se puede ver el proceso multiescalar, protestas en la capital, sumadas a descontentos en las zonas rurales, lograron el alcance de movilizaciones en toda Francia, incluso en otros países europeos.
Analizándolo desde la antropósfera, esta situación de los chalecos amarillos lo que nos presenta es una situación donde el espacio, entendido desde una manifestación de las dinámicas y relaciones que tiene el poder, se da claramente desde la periferia, las provincias y las zonas rurales. En otro sentido, estamos hablando de escalas. Escalas en ese sentido que le permiten un alcance geográfico a todo lo que es este ejercicio de poder por parte de la ciudadanía. Entendemos que hay una necesidad de igualación y diferenciación entre lo que son las periferias y los centros urbanos, y justamente en ese sentido vemos un tema de las fijaciones y la circulación de las influencias, porque al final del día esta escala es sujeto y espacio de producción social, donde estos individuos se pueden mover de manera justificada pidiendo un cambio en su sociedad para buscar la igualdad.